Bueno, doy gracias al Señor que en nuestra iglesia hay hermanos que están también colaborando y sirviendo al Señor con la exposición de la palabra. Y es por eso que algunos domingos tenemos un tema de una serie y otros otra. El hermano Erron comenzó con la epístola de Pedro, José Andrés está con Job. Yo había empezado Santiago, vamos a volver entonces en esta oportunidad a Santiago, capítulo 1. Habíamos visto desde el versículo 2 al 12 una evaluación que el cristiano puede hacer de su fe verdadera, y en esos versículos el enfoque está en la respuesta que tenemos frente a las pruebas, es decir, cómo nosotros respondemos a las pruebas. Eso nos puede ayudar a ver si lo que hay en nosotros es una fe verdadera. Los hermanos a los cuales Santiago le escribía estaban pasando por muchas pruebas y él les dice que deben tener sumo gozo porque en el medio de la prueba se va formando la paciencia, Dios va creando esa resistencia que es una obra también en el interior, pero que implica la responsabilidad de cada creyente en la búsqueda de Dios, de la sabiduría, en tener una obra completa, en clamar a Dios, en depender de Dios. En segundo lugar, hay otra evaluación que el cristiano puede hacer de su fe y es cómo enfrenta las tentaciones. Y eso es mencionado en los versículos del 13 al 18. En su momento estudiamos el proceso de la tentación y cómo nuestra corrupción interna, los deseos que surgen en nuestro pecado remanente, nuestra naturaleza, vieja naturaleza. Sabemos que el Señor ha hecho una obra en nosotros y hemos sido transformados, tenemos la nueva naturaleza en el Señor. Sin embargo, el pecado no ha sido removido por completo, sino que entramos en un proceso que es de santificación, de purificación. Y entonces los creyentes podemos preguntarnos cómo es nuestra respuesta frente a las tentaciones y evaluar así también nuestra fe. Sabemos que todos somos tentados, pero ¿cómo estamos respondiendo? ¿Estamos teniendo victoria? ¿Estamos buscando por los medios que el Señor nos da para que nuestro pecado sea mortificado o estamos siendo derrotados en ellos? Y hablamos en su momento, evidentemente no siempre el cristiano tiene un triunfo permanente, aunque eso debería ser el estándar, vivir en victoria, dominado por el Espíritu de Dios. Pero si hay tropiezos, si hay caídas, tenemos el recurso también en Dios mismo, en su palabra, Jesucristo nuestro abogado, la promesa del perdón del Señor. Por supuesto, el impío vive esclavizado en su pecado y no va a poder tener victoria espiritual porque no mora el Espíritu de Dios en él. Y llegamos a los versículos 19 al 27, es el tercer y último fragmento de este capítulo, y aquí vamos a ver la tercera evaluación o buscar aquí la tercera evidencia si es que hay una verdadera fe en nuestro corazón, y esto tiene que ver con la respuesta a la verdad revelada de la palabra de Dios. Entonces, primero, ¿cómo respondemos ante las pruebas? ¿Cómo respondemos ante las tentaciones? ¿Y cómo respondemos frente a la revelación de Dios en su palabra?
Vamos a leer entonces el fragmento 19 al 27. Dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, vemos que el enfoque de esta porción está en la palabra del Señor y cómo se responde a ella. El verdadero discípulo tiene deseo por la palabra del Señor, de conocerla y también de obedecerla. Vemos la palabra del Señor como una comida, como un alimento para nuestra alma. Hay una necesidad en el creyente, como el texto dice, como un niño recién nacido. Debemos desear esa leche espiritual porque hay un proceso de crecimiento. Ahora, dentro de este gran tema o gran porción del 19 al 27, que nos habla de nuestra relación con la palabra, podemos hacer una división en dos fragmentos, y uno es que la fe verdadera va a estar marcada por la apropiada recepción de la palabra, y en segundo lugar va a estar marcada por la apropiada reacción ante la palabra, o podríamos decir aplicación de la palabra. En otros términos es obediencia. Obediencia. En Juan 8:31 leemos que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ser un discípulo del Señor no es tan solo una cuestión eventual, como en algún momento se ha planteado en la evangelización, una decisión, un manifestar, seguir a Cristo. Esto también tiene que ver con una permanencia. Si vosotros permanecéis en mis palabras, y permanecer en las palabras de Cristo no es tan solo tener una aceptación intelectual de las verdades que el Señor dice, sino también una disposición práctica. Jesús con frecuencia les decía a los discípulos: mirad pues cómo oís. Es interesante esa frase, mirad cómo oís. No, lo piensa un poco y se da cuenta que el Señor quiere que tengamos un entendimiento de las cosas que oímos. Todo concepto, todo pensamiento, toda filosofía, toda creencia, todo debe ser medido y evaluado y considerado y examinado a la luz de la verdad de la palabra de Dios, porque es la Biblia nuestra regla suprema de fe y de práctica. Nos afirmamos en la palabra de Dios como la autoridad para lo que creemos y cómo nos conducimos
Y eso es una de las doctrinas que ustedes saben que nos separan con muchas otras creencias, donde no estamos hablando de la misma base. Va a haber otros que van a incorporar a la autoridad de la Biblia otras cosas. Bueno, sabemos de religiones, ¿verdad? Como el catolicismo romano, donde la tradición o el papado tiene su influencia, pero sin ir más lejos, aún entre las religiones que se dicen cristianas, creen en otro tipo de revelaciones, en los sueños, en las profecías actuales. Y entonces ya no estamos hablando de la misma base. Nosotros nos referimos a la palabra inspirada de Dios, al canon bíblico, a los 66 libros que tenemos y que requieren a su vez un claro entendimiento e interpretación, porque alguien va a decir, yo creo sí que Dios revela su voluntad a través de sueño y va a querer justificarlo por medio de la palabra cuando Dios le reveló a ciertos hombres en la Escritura por medio de sueños. Pero la pregunta entonces, ¿es esa una correcta interpretación de cómo Dios obra hoy? ¿Revela Dios así? Bueno, nosotros entendemos que eso ha cesado y que hoy el creyente toma la palabra de Dios revelada en la Biblia como su fuente de autoridad en todo lo que cree y vive. Ahora, los creyentes no hacemos tan solo un trabajo intelectual al evaluar las cosas, ya sea de una enseñanza, de un concepto, de una filosofía. No es algo netamente intelectual. A ver, voy a buscar en la Biblia, voy a interpretar correctamente y voy a determinar si es así o no es así. Eso puede incluso llegar a serlo un impío si sigue ciertas reglas de hermenéutica o de interpretación bíblica y puede llegar a tener hasta cierto punto de coherencia. Pero el creyente apela también a un recurso provisto por Dios mismo en nuestro interior, que es la habitación del Espíritu Santo y el que nos guía al entendimiento de la verdad de Dios. El apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Alguien dice, bueno, pero yo no conozco todas las cosas. Bueno, en un sentido, seguimos avanzando en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento intelectual, en nuestro conocimiento experimental y práctica. Pero el Espíritu Santo está dentro nuestro y Él nos guía en nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje puede incluir nuestra lectura, nuestro estudio, la meditación, la asistencia a exponernos a la palabra predicada, el estudio de la palabra. Dios puede utilizar maestros. Cuando el apóstol Juan habla y dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, no está negando el ministerio de enseñanza. De lo contrario, Juan mismo estaría socavando su autoridad como un maestro dotado por Dios para enseñar. Simplemente era refutando esa idea de que había personas que eran iluminadas, que tenían un conocimiento secreto que solo ellos podían transmitir. El creyente no necesita interpretar la Escritura en base a otro. Ustedes saben que en mucho tiempo el catolicismo romano tenía la Escritura velada para las personas. Y si alguien quería leer o conocer algo de la Biblia, casi que había que pedirle permiso al cura o al sacerdote. Y algunos hasta se oponían a que las personas interpretaran por su propia cuenta. El creyente no interpreta por su propia cuenta netamente lo que a él se le ocurre, sino que en dependencia del Espíritu de Dios trata de entender la palabra para conocerla, para conocer la doctrina, para conocer lo que Dios está allí transmitiendo, pero va un paso más allá y desea aplicarla. El Señor habló muchas veces por parábolas y muchas personas no las entendieron. Los discípulos le preguntaban, el Señor les explicaba, y luego el Señor les dice a ellos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Entonces podemos ver esa diferencia que hay entre el creyente y el incrédulo. Aun cuando alguien se expone a la palabra, aun cuando ve con los ojos físicos, oye con los ojos
oye con los oídos físicos. Si no hay una agencia del Espíritu de Dios, no va a poder conocer las verdades espirituales. El Señor les dio oídos para oír. Dice, por eso, el que tiene oídos para oír, oiga. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y antes de decir eso, les explicó, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, aquí ya podemos hacer nuestra primera reflexión y decir, Dios, te damos gracias porque el Espíritu que habita en medio de nosotros escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y es quien nos guía a nosotros en el entendimiento de la verdad de Dios por cualquier medio que la palabra llegue a nuestra vida, ya sea la palabra predicada, la palabra leída, la palabra memorizada. Entendemos perfectamente de que no vamos a recibir una nueva revelación, sino que el Espíritu de Dios nos va a guiar en el entendimiento de la revelación que nos ha dado. ¿Y quién de nosotros no se ha deleitado en algún momento en la lectura del Salmo 119 con su maravilloso tema de la palabra de Dios? Y aprovecho para hacer aquí la publicidad que el miércoles en la reunión de oración nos toca el Salmo 119. No lo vamos a meditar completo, así que no se asuste. Pero vamos a gozarnos en ir por esos versículos donde el énfasis está la palabra de Dios y donde el corazón del salmista revela que hay un deleite en la palabra de Dios, que hay fruto en la palabra de Dios, que hay una bendición en buscarla. Entonces venga el miércoles para unirse en ese gozo de leer y meditar. Solo unos versículos para saborear un poco lo que allí dice. Versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cada una de esas frases tienen aplicaciones prácticas grandísimas para reflexionar sobre nuestro corazón, sobre nuestra devoción, sobre nuestra dedicación a Dios, sobre las cosas que pueden ocupar el lugar que la palabra debe ocupar. Vean cómo lo dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto lo leímos y lo estudiamos en su momento en el Evangelio de Juan. Es claro a la luz de esos pasajes que las personas que evidencian una fe verdadera tienen un aprecio por la palabra y hay una disposición a cumplir las demandas de la palabra, aun cuando ellas sean fuertes o impliquen cambios difíciles para la experiencia de tal creyente. Pero aquellos que no tienen una fe verdadera, no muestran interés en oír la palabra, mucho menos en obedecerla, y no hay evidencia entonces de que pertenecen al Señor. Claro, como hablamos en la mañana, puede haber todo un aspecto exterior que demuestre piedad, como pasaba con los religiosos de la época del Señor,
pero también es posible aquellos que sinceramente no muestran ningún interés. Y una vez más, para considerar la permanencia, si permanecieis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por otro lado, quienes se oponen a la palabra, rechazan la palabra, manifiestan la corrupción interior, porque la palabra misma pone en evidencia el pecado que hay en aquellos que finalmente, heridos por esa espada, pero que no desean ser sanados o restaurados por la gracia de Dios y el amor de Cristo, entonces rechazan a Cristo y rechazan su palabra. Segunda de Timoteo 3:8 dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aquellos falsos maestros se oponen a la palabra de Dios. El apóstol Pablo experimentó algunas situaciones con personas que le causaban males. Menciona 2 Timoteo 4, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y entendemos que eran siervos de Dios que transmitían la palabra del Señor. Los judíos que rechazaron el testimonio que Jesús les presentaba, cuando les dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad, pues, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Preste atención a ese texto. Jesús les dice que ellos tenían que escudriñar las Escrituras. Ellos pensaban que tenían vida eterna, pero las Escrituras daban testimonio de Cristo. Y si ellos estaban rechazando a Cristo, en conclusión, estaban rechazando las Escrituras. O sea que las Escrituras revelan lo que hay en el corazón. Versículo siguiente, Jesús dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vosotros pensáis que tenéis vida eterna en la palabra, pero no tenéis vida, porque si quieres tener vidas, tienes que venir a Cristo, porque Cristo es anunciado por Dios en las Escrituras. Entonces hay una aparente recepción de la palabra, pero también hay un rechazo evidente cuando alguien está rechazando a Cristo. Como vemos entonces, esta fe salvadora implica una relación con Cristo. Es por medio de Cristo que llegamos a Dios, pero es aceptar la palabra de Dios y las palabras de Cristo. Un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice también Juan 6:45, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Ha venido usted a Cristo? ¿Ha oído la palabra del Señor? ¿Ha oído a Dios llamándole en su corazón, acercándole al Salvador? Vea lo que pasaba con los judíos y cómo la palabra de Dios revela los corazones. Dice Juan 8:37, los judíos decían que eran descendientes de Abraham y se jactaban de eso. Jesús dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hoy a la mañana lo veíamos acerca de la maldad de ese corazón. Llega un punto tal donde hay un rechazo tan grande a la palabra que se levanta el corazón en un odio contra Cristo. Y eso era lo que experimentaron estos judíos, queriendo llevar al Señor a la muerte por todo lo que Él había hablado. Entonces, la mente y el corazón del creyente, en contraste con todo esto que acabamos de ver en estos impíos, recibe la palabra y manifiesta su misión. Procura aplicar la palabra.
Y podemos aquí, como mencionamos antes, hablar de la importancia de asistir a las reuniones oficiales, públicas de la iglesia, donde la palabra está siendo predicada, está siendo enseñada, donde hay un estudio, una meditación de la palabra. Aun cuando usted diga no tengo ganas o no tengo voluntad o estoy luchando con el sueño, con el cansancio, usted se está exponiendo a la palabra de Dios y Dios cumple sus propósitos con su palabra, no vuelve vacía. Puede ser que Dios quiera usar alguna de esas enseñanzas, alguna de esas predicaciones, alguno de esos versículos, alguna de esas reflexiones para tocar su corazón, para traerle a la salvación, para que usted pueda entender el Evangelio y aferrarse por la fe a Cristo. Y también el creyente, aunque muchas veces pueda verlo rutinario, aunque pueda decir yo ya sé las cosas que se están enseñando, yo ya conozco, ya estudié esos libros, ya conozco esos pasajes, pero nos exponemos a la palabra y meditamos en esos textos y estamos pensando en nuestra vida, estamos pensando cómo nuestra vida está acoplada al mensaje de Dios, a lo que Dios nos está demandando, o cómo incluso podríamos mejorar. Algunas veces tenemos que confesar, algunas veces tenemos que ir a Dios pidiendo perdón, pero la misma palabra también nos consuela, nos restaura. Pero no vamos a limitar el ministerio de la palabra tan solo a lo público, porque también hay un ministerio de la palabra de manera privada o en lo pastoral, en las consejerías, en los casos de disciplina eclesiástica. Personas que pueden estar dispuestas a recibir la palabra, mientras tanto no se metan con su vida, pero cuando hay un caso puntual en su vida y donde la palabra es abierta, donde se marca el pecado, entonces ahí se acabó la disposición para recibir la palabra. Lo que debe entender cada persona es que no se está oponiendo al pastor o a la iglesia o al hermano que le marca y le hace la exhortación, se está rebelando contra la palabra y tiene un problema con la palabra. Entonces no es simplemente sentarse, escuchar la palabra predicada y otra reunión y escucharla. Es más que eso lo que Dios nos está diciendo, es poner nuestro esfuerzo, no solo para no dormirnos si estamos cansados, no solo para aguantar el tiempo del sermón si quizás no está muy interesante o atractivo, sino poner nuestro esfuerzo para pensar cómo Dios quiere utilizar su palabra en mi vida. ¿Hay alguna verdad que debo recordar? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay algún ejemplo que puedo seguir? ¿Hay algo cómo puedo poner en práctica esto? Es la obra de Dios en mi corazón. Y vean, hermanos, qué bendición que tenemos de tener 2 cultos, de tener 3 enseñanzas. Eso tenemos que repetirlo no solamente desde el púlpito, sino también en nuestra interacción con los hermanos. Nosotros tenemos que hablar con los que no vienen a la escuela dominical para compartirles qué se enseñó ese día, para hacerles ver de que hay en nuestro corazón deleite y gozo por la palabra. Tenemos que animar a los que no vienen al culto en la tarde, porque seguramente hay otras cosas que consideran que son más importantes, para mostrarle de que hay gran gozo en el pueblo de Dios, de que se expone a la palabra. ¿Qué serie estamos viendo? ¿Qué tema se habló? Nosotros mismos debemos hacer nuestro esfuerzo en nuestra piedad espiritual por buscar la palabra con perseverancia. Nuestras lecturas bíblicas, ahora que comienza un año nuevo, bueno, quizás alguien va con un programa y no importa la fecha, pero puede ser que alguien no tenga un plan de lectura bíblica y quiera comenzar 1 de enero. ¿Cómo le fue el año anterior? Quizás se puso una meta muy grande y no la cumplió. Quizás no podía leer 5 capítulos o 3. Quizás pueda ser 1, pero ser constante en esa lectura y una lectura provechosa y esa meditación. Los versículos bíblicos de memorización, el esfuerzo en los hogares,
porque la palabra abunde para que podamos animarnos, memorizar la palabra. Tenemos la bendición de tener la palabra en tantas formas, escrito, digital, en fotitos con imágenes y paisajes de fondo, en los celulares, en los relojes algunos. Sin embargo, quizás la sabemos o la memorizamos menos que aquellos que estuvieron en época de persecución y a precio de cárcel tenían que mantener su permanencia en la palabra. Hagamos un esfuerzo por darle ese lugar a la palabra en este nuevo año, que seamos individuos de la palabra. Cuando uno lee Salmos, el corazón del salmista se ve que está en la palabra. Podemos decir que ese es nuestro corazón. Y si no, Señor, perdónanos, dame ese corazón. Ese es el corazón que quiero tener. Quiero ser alguien de la palabra. Que ame tu palabra, que medite en tu palabra de día y de noche, que vea la bendición de tu palabra cumpliéndose, que me anime con tus promesas. Hablando la palabra, cantando la palabra, recordando la palabra, leyéndola, memorizándola. Entonces pensemos, hermanos, en las actitudes que debemos tener frente a la palabra para recibirla correctamente. Y vamos a tomar nada más que del versículo 19 al 21 y vamos a ver 3 actitudes. La primera se desprende del versículo 19 y 20, que es recibirla con sumisión, recibirla con sumisión. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del Señor no obra la justicia de Dios. La segunda es recibirla con pureza. Versículo 21 en la primera parte, donde dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y la tercera es recibirla con humildad. La última parte del versículo 21, que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces vamos a ver estas cosas. Dice el inicio del versículo 19, por esto. De modo que el texto conecta con esta frase a lo anterior. O sea que lo anterior es el sustento o la base para la demanda que viene a continuación. ¿Y cuál fue el tema anterior? ¿Qué fue lo que aprendimos en los versículos anteriores? El versículo 17, que de Dios viene todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto, de un Dios que no cambia, de un Dios que es inmutable, de un Dios que es siempre fiel, de un Dios que no es autor del pecado, de un Dios que no tienta, de un Dios que no quiere nuestro mal, sino nuestro bien, y de un Dios que nos dio el nacimiento espiritual. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, siendo la palabra tan importante, instrumento de Dios en nuestra vida para darnos esa vida espiritual, nosotros debemos tener un ancla firme y un justificativo fuerte para decir, un momento, veamos nuestra maldad, nuestra corrupción, veamos las debilidades que hay en nuestro corazón muchas veces para recibir la palabra y pongamos un freno a toda esa corrupción que sale de nosotros, porque realmente si apelamos a nuestra condición natural, no somos sumisos. Si vamos a escarbar en nuestro corazón no regenerado, no es un corazón sumiso. Claro, sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos ha transformado
y hubo una sumisión y una disposición porque el Señor nos llamó y le seguimos, porque hemos renunciado a todo para seguir a Cristo, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero sin embargo necesitamos seguir atacando y mortificando la naturaleza vieja o el hombre, el viejo hombre. Por esto, entendiendo que de Dios viene lo bueno y que Dios ha hecho esa obra de gracia en nosotros y que debemos recibir la palabra, la cual nos ha obrado en nosotros, pero sigue obrando, debemos poner nuestro esfuerzo. Y aquí va a mencionar una serie de cosas. Primero dice, mis amados hermanos, se revela aquí ese corazón pastoral, ese deseo de parte de Santiago de transmitir esta exhortación, no sin antes decir, en esto está mi amor y mi corazón. Es como cuando uno llama a un hijo porque lo tiene que corregir, lo tiene que castigar, y uno le dice, escúchame, vos sabés que papá o mamá te ama, ¿verdad? Y le pone esa base allí para que entienda que esa corrección no es producto de querer hacer un mal, aunque no le guste, sino es por bien. Entonces, estas palabras vienen con la motivación correcta, que es el amor. Y ciertamente alguien cuando va a decir algo y dice, porque yo te quiero mucho, porque te amo, o amados hermanos, puede ser acusado por alguien de utilizar esa palabra livianamente, amar de palabra. Bueno, siempre podemos ser acusados de que nuestras motivaciones no son las correctas, pero tampoco eso va a llevarnos a no expresar lo que realmente hay en el corazón. Y así lo expresa Santiago, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La primera frase nos hace pensar en muchos proverbios o refranes. Decimos habitualmente, ¿verdad?, que tenemos dos oídos y una boca. Deberíamos oír el doble de lo que hablamos. Algunos reflexionan así. Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Debemos ser prontos para oír. Mira, cuando alguien habla y habla y habla, tiene un problema, no puede escuchar, porque está hablando tanto que primero se escucha a sí mismo o está interrumpiendo a los demás. En las muchas palabras no falta el pecado. Cuando alguien está hablando mucho, posiblemente va a decir cosas que son incorrectas. Debemos tener prontitud, disposición para oír. Algunos nos cuesta cuando estamos hablando y queremos participar de la charla, ¿verdad? Y interrumpimos al otro. Mi esposa me regaña porque la interrumpo. Pero más allá de la forma de cortesía, a veces puede ser por el deseo de querer interactuar en la charla, pero hay disposición de oír. ¿No es feo cuando usted está hablando con alguien y usted percibe que la otra persona no le oye? ¿O está desconcentrado, está mirando otra cosa? ¿O alguien está con el celular y no le presta atención? Debe haber una disposición para oír, y si hablando entre relaciones interpersonales eso ya nos hace sentir un poco culpables, ¿cómo podemos entenderlo en cuanto a Dios? Somos prontos para oír lo que Dios tiene que decirnos y tardos para hablar, reflexionar aquello que vamos a decir, y esto que se aplica para nuestro diario vivir, porque podemos tropezar con nuestras palabras, podemos ofender.
Vean que dice luego tardos para irarse. Generalmente cuando hay enojo, hay ira, también hay palabras ofensivas. Estos pecados están relacionados entre sí. Usted no escucha, se enoja, habla de más, entonces suma pecados. Especial atención para aquellos que desean honrar o servir a Dios con algún don que implique el habla, porque ustedes saben que hay dones de habla. La enseñanza pública es uno de ellos. Y nos dice la Escritura que debemos presentarnos como obreros aprobados. Por eso nos causa tanto rechazo cuando hay predicadores o personas que utilizan la palabra y uno dice son charlatanes, ¿verdad? Son habladores. Son personas que están metiendo allí de su vanidad, de su orgullo, de su jactancia. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tiene que haber un temor frente a la responsabilidad de hablar públicamente, de hablar correctamente, de hablar con la sana doctrina, de hablar con la motivación correcta, de hablar con el temor de lo que eso implica. No es fácil el ministerio de la enseñanza, llevarlo adelante, pero confiando en el poder de Dios y del Espíritu, obrando en el corazón de aquellos que tenemos esta responsabilidad, debe ser llevado adelante, pero no es como siempre puede parecer. Quizás el que está sentado allí dice, ay, qué maravilla, está predicando y que cómo habla y que, ¿verdad? Y quizás piensa la parte vanidosa que pudiese tener eso, pero aquel que quiere realizar el ministerio en el temor del Señor y en dependencia del Señor, es una responsabilidad difícil. Con relación a la ira podemos hablar del enojo en nuestro corazón. Es cierto que la Biblia menciona una ira que no es pecaminosa, y el ejemplo común es de Jesús agarrando los látigos y sacando a los cambistas del templo y a los vendedores. Pero cuando hay una ira apresurada, producto de una falta de disposición a oír o de un hablar que no es mesurado, entonces estamos hablando de una ira pecaminosa. Y puede ser que eso sea algo reactivo. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué aparecen estos textos aquí? Si supuestamente está hablando Santiago de la importancia de la palabra de Dios y cómo debemos recibirla. Bueno, ciertamente para aquellos que tienen la responsabilidad de anunciar la palabra, pero también para aquellos que la reciben. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le mandó a Moisés que hablara con el pueblo y que sacara el agua de la roca y él se airó? Y no reflejó correctamente el carácter de Dios y fue castigado por eso. Pero también el que la recibe, porque si bien puede haber una ira que sea exterior, también puede haber una incomodidad y una ira interior, donde no me gusta lo que Dios me está enseñando en su palabra, donde no hay una sumisión. Por eso el tema aquí es la sumisión a la palabra. Incluso puede ser un enojo contra Dios por las cosas que les toca vivir, por las pruebas, por las debilidades, por las personas que nos marcan las cosas que están mal en nuestra vida. Entonces pensemos si en algún modo el Señor está utilizando estos textos para obrar en nosotros una sumisión correcta en la recepción de la palabra de Dios. ¿Está usted sumisamente dispuesto a oír la palabra? ¿Está hablando? Quizás no habla con su lengua, pero habla en sus pensamientos, llenándose de sus pensamientos. No escuchando, hablando.
¿Está airándose? Quizás el diablo sabe cómo atrapar allí y engañarle. Se está airando. Hay gente que hasta se enoja con otros porque no está poniendo atención en lo que Dios le está diciendo a su propia vida. Se enoja con el otro porque el otro no practica lo que dice el mensaje. ¿Y usted está pensando en usted? Hoy lo veíamos en la mañana. Se enoja con el otro porque los pecados del otro son más fácil verlos. Entonces brota ahí esa supuesta ira santa, pero no es santa porque usted no tiene una sumisión a recibir la palabra y a ver su propia vida. Siempre es más fácil aplicarlo en el vecino. En segundo lugar dijimos, versículo 21, primera parte, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Vean, no solo recibir la palabra con sumisión, sino recibirla con pureza. Porque como estamos hablando de un acto de adoración, aún mientras estamos escuchando la palabra, puede haber una lucha con la inmundicia y la malicia de nuestro corazón. Debemos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, porque el viejo hombre está viciado con deseos engañosos. Y debe ser renovada en el espíritu de nuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted puede estar escuchando la palabra, pero no la está escuchando con pureza porque su corazón no está dispuesto al arrepentimiento y a la confesión, sino que está más bien maquinando cómo justificarse delante de Dios. Colosenses 3, 8, 10, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo va a ser eso posible? Por el ministerio de la palabra, por la obra del Espíritu Santo en mí, pero ¿lo estoy recibiendo con pureza? Queriendo aplicar esa palabra a mi vida para corregir mi carácter. Vean que son cosas de carácter: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, blasfemias. A veces se toma el nombre del Señor en vano, a veces se dicen cosas que no son verdad. No mintáis unos a otros. O sea que si no hay una disposición a sacar de raíz estas cosas en el carácter de uno, entonces no podemos recibir la palabra con pureza porque estamos queriendo mantener una conducta pecaminosa de la vida pasada, pero a su vez pensamos que porque estamos oyendo, entonces vamos a estar bien con Dios. No, si es que vamos a oír, pero con un corazón arrepentido que busca la pureza. A veces no hay pureza porque en la mente hay batallas contra el predicador o contra el mensaje o contra la forma en la que se expresa. Son cosas que deben ser moldeadas en el corazón. Señor, dame un corazón para recibir la palabra. Y en último lugar, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que la tercera actitud debe ser la mansedumbre o la humildad. Eso es mansedumbre en dirección hacia Dios, algo interno. Cuando la palabra obra en nosotros. Dice que es la palabra implantada, ¿verdad? Fue la palabra, hoy hablábamos, en la mañana escuchábamos de la semilla, ¿verdad? Y el Evangelio está expresado así como una semilla que cae en buena tierra, que germina, que crece, que produce fruto. Es la palabra de Dios en el corazón del creyente. Fue implantada y es implantada también por Dios. En un sentido fue implantada con el mensaje del Evangelio en la salvación, pero es también plantada en el corazón del creyente para el propósito que Dios quiere, para el fruto que Dios quiere traer. Entonces, es nuestro corazón una buena tierra, una actitud dispuesta para recibir esa palabra, para que germine, para que produzca fruto. Estamos como los bereanos, escudriñando las Escrituras,
para ver si es así. Si Dios está hablando a la necesidad de mi corazón, de mi vida, de mi alma. Hermanos, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 3 actitudes entonces. ¿Cómo recibir la palabra? Con sumisión, con pureza, con humildad. Quizás una aplicación práctica final pueda ser pensar en esto, en lo que Dios nos da del ministerio de la palabra en esta iglesia por las personas que Dios ha provisto en la enseñanza. ¿Cuál es mi actitud para venir, para escuchar las enseñanzas? Hablamos, ¿verdad?, de que hay gente que no asiste en la escuela dominical y tenemos que animarles. Mi disposición para seguir escuchando y refrescando esas doctrinas que constituyen la base y la solidez de nuestra fe. Mi disposición para escuchar el Evangelio predicado, para seguir una serie. ¿Estoy sacando provecho de lo que escucho? ¿Reflexiono sobre las aplicaciones? Si el lunes o el martes alguien me preguntaran de qué fue el sermón de la mañana o de la tarde o la escuela dominical, ¿hay en mi mente y en mi corazón una respuesta a eso? Si alguien me preguntara cómo el Señor bendijo mi vida, mi alma, en este día de reposo, en qué cosas me hizo reflexionar, qué pecados he confesado, en qué cosas me he visto dispuesto a superar, qué ejemplos he podido recibir. Todo esto nos ayudaría a tomar lo que aquí dice Santiago para ponerlo en práctica. Y sin duda este es el tema que va a seguir ampliándose, porque no es tan solo la recepción, sino también la aplicación. Y lo veremos en otra oportunidad, el tema de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a cerrar aquí. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que debemos aún avanzar más en la actitud correcta para recibirla, que nuestros corazones se dobleguen con más sumisión, que haya, Señor, en nosotros corazones humildes, dispuestos a poner en práctica lo que tú nos muestras. Cuando pensamos, Señor, en que tu palabra nos ha traído la salvación, nos damos cuenta de que en ella tenemos tesoro tan grande que tú nos concedes poder leer, meditar, estar en comunión contigo. Perdónanos, Señor, si no la hemos valorado, si no la hemos apreciado, si no hemos sido diligentes. En este nuevo año que comienza, concédenos tener avance, victoria, que la palabra llene nuestro corazón, nuestra mente, podamos ser más diligentes, podamos compartirla a otros, sabiendo, Señor, que el mensaje es poderoso para salvar. Oh, Señor, que tu palabra sembrada en cada corazón produzca fruto. Podamos ver en esta iglesia el fruto de la salvación. Personas que vienen a los pies de Cristo. Personas que dan testimonio de que la palabra que ha sido predicada ha llegado a lo profundo de sus almas y tú le has transformado. Y también nosotros como creyentes dar testimonio cuando tú, Señor, por tu palabra, tocas nuestro corazón para acercarnos a ti. Pedimos que podamos ver, Señor, entre nosotros fruto que abunde para tu gloria. Que la gloria, la honra, la alabanza, toda sea a ti, nuestro buen Dios Salvador.
y a Jesucristo a quien tú has enviado. En su nombre oramos.